Pues muchas gracias. Por mi parte, pues un auténtico placer estar una vez más con ocasión de este fantástico proyecto que es Infractor. Es una pena que ahora no nos veamos, bueno, que nos veamos virtualmente, pero que no hayamos podido coincidir como merecía la ocasión. Pero bueno, pues en cualquier caso es una fantástica oportunidad de aprender por mi parte, ¿no? Bueno, tengo unos 20 minutos para hablar de política criminal de la propiedad intelectual. Claro, 20 minutos hablando de política criminal de la propiedad intelectual, bueno, no da para mucho realmente, ¿no? De forma que, claro, 20 minutos no da ni para empezar. De forma que he decidido centrarme en un aspecto parcial de, bueno, pues de trabajos que sigo realizando en este campo que, bueno, pues que me apasiona realmente. Y ahora mismo, bueno, pues estoy trabajando, esto es un artículo que todavía no tengo completamente redactado, pero que estoy intentando, bueno, pues finiquitar poco a poco, sobre evaluación de los resultados de la política criminal más reciente de la propiedad intelectual, que como, bueno, ya ha mencionado el profesor Espigares, data de 2015, ¿no? Por lo menos la última reforma penal en la materia, ¿no? Bueno, no cabe duda, como ya se ha adelantado, de que estamos pues ante una política, bueno, una política criminal expansiva, pero incluso más ampliamente una política jurídica, ¿no? En general expansiva. Aquí tenemos, pues, al margen de su éxito o de su mayor o menor grado de éxito, quería decir, no cabe duda de que todas las ramas del ordenamiento se han puesto a remar en la misma dirección, ¿no? Tenemos pues una expansión clara, ¿no?, de la intervención penal mediante la reforma del Código Penal de 2015. No vamos a profundizar en esto, pues bueno, pues ya han pasado ya casi vamos para 6 años y tampoco tendría mucho sentido detenerse ahora mismo en algo que ya es sobradamente conocido por especialistas. Es decir, lo que hace la reforma del 2015 muy básicamente es clarificar que los administradores o responsables de páginas de enlaces están realizando un acto criminal. Todo el tema ampliado ahora con la reforma del 2015 de la neutralización, del delito de neutralizar medidas de protección de las obras, que en la práctica se ha aplicado sobre todo al tema del chipeo de las consolas o, bueno, o otro tipo de software o hardware encaminado a pues desmantelar, por así decirlo, los dispositivos anticopia, etcétera, ¿no? Luego también es muy importante la ampliación del objeto material del delito, del 270, es decir, desde las obras intelectuales, tal y como venían entendiéndose, a incluir ahora también las prestaciones, que una modificación que claramente, bueno, pues persigue, ¿no?, hacerse cargo de que se necesita una intervención más intensiva, sobre todo en la práctica en España en materia de retransmisiones deportivas piratas, porque este es el caballo de batalla que tenemos en relación con el tema, ¿no? Una retransmisión deportiva no es una obra intelectual, pero se considera que es una prestación. Y luego, pues bueno, la subida, en cierto modo, no vamos a profundizar mucho aquí, pero en cierto modo, una agravación, valga la contradicción, del tipo atenuado, de lo que había sido el tipo atenuado del delito contra la propiedad intelectual introducido en el año 2010. Es decir, en general, está claro que ha habido una subida de penas o bien una apuesta por una ampliación de la criminalización de conductas. La vía administrativa tampoco haya estado parada. Tenemos una actividad que yo considero muy prometedora de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, con alguna sanción administrativa ya también. Y, en tercer lugar, ya ha hablado el profesor Espigares sobre el tema de las demandas civiles, con una suerte dispar, pero en cualquier caso podemos ver que el signo de esta política es un signo expansivo, ¿no?, con varias ramas del ordenamiento trabajando en el mismo sentido, ¿no? Eso no cabe duda, ¿no? Pero en materia de política criminal es verdad que no se habla mucho últimamente y además para mí con todo el sentido. Es decir, ahora mismo, de 2015 a 2021, lo que tenemos es una fase, o estamos en una fase de seguimiento de resultados, esto que podríamos llamar periodo de impacto. Es decir, hemos hecho los deberes, entre comillas, y ahora lo que estamos viendo es si esto funciona, si no funciona. Por tanto, no es quizá el momento de hablar en esta coyuntura de una nueva reforma de los delitos contra la propiedad intelectual. Hombre, puede haber algún planteamiento en relación a que se ha avanzado demasiado en la punición en el sentido de solicitar pues una rebaja, no una retirada parcial de la intervención penal, pero todos sabemos que en política criminal no estamos ante un contexto similar. Cuando hay una reforma del Código Penal, a lo que se va siempre, pues es a ampliar la punición. La prueba de esto es que si espigamos un poquito en lo que se habla en el Congreso realmente sobre temas de política criminal de la propiedad intelectual, a diferencia de lo que ocurre
con las modificaciones tan abundantes que el profesor Espigares pues ha reflejado hace un momento sobre reformas de la ley de propiedad intelectual, no vemos algo semejante en el ámbito de la política criminal. No hay, con toda lógica, digo, mucha petición de novedad al respecto, y todo lo que yo he podido encontrar pues son algunas proposiciones no de ley de Partido Popular y de Ciudadanos, en este caso solicitando al Gobierno crear una fiscalía especializada para proteger la propiedad intelectual. Esto luego se tradujo posteriormente en una pregunta de una diputada del Grupo Popular en el año 2019, que en 2020 fue contestada por el Gobierno en el sentido de decir que no podíamos crear una fiscalía especializada como tal, pero que se podía se podía ensayar la vía de las secciones especializadas. Bueno, sea como sea, creo que está claro que no estamos ahora mismo, no procede, y por tanto no debe extrañar que haya bastante silencio, ¿no?, en materia de novedades, ¿no?, estrictamente hablando ahora de política criminal y no de otras iniciativas que sí que están ahora mismo en pleno debate, ¿no? Hemos visto el caso de las demandas civiles, ¿no? Y bueno, pues claro, estamos ante un momento ideal, por tanto, para la evaluación. Esto, siguiendo a Diez Ripollès, esto es lo que llamaríamos la fase poslegislativa, es decir, ya el legislador ha hecho lo que tenía que hacer, hemos acabado con la fase legislativa, y ahora ¿qué hacemos? Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo funciona, darle un margen razonable y pues intentar ver qué es lo que evaluarla, ¿no?, en algún momento esta ley, ¿no? Claro, esto sabemos todos los que estemos más o menos en contacto con la materia, que es muy ingenuo, ¿no?, pretenderlo, ¿no?, aspirar a esto, porque no es habitual que en leyes penales se proceda a una verdadera evaluación. Sí que es cierto que a veces puede haber evaluación o una evaluación más abundante en otras materias, pero desde luego no es lo habitual en leyes penales. Es decir, que no haya evaluación de política criminal de la propiedad intelectual no es ningún misterio, porque no la hay en ningún otro sector de la política criminal, por razones que ya conocemos y que no me gustaría tampoco reiterar, dado que el escaso tiempo que tenemos concedido para plantear este tema, ¿no? Pero bueno, básicamente baste con aludir a la falta de instituciones permanentes de evaluación, esto ya lo sabemos, falta de equipos multidisciplinares, desde economistas, personal de criminología, juristas, que aúnen esfuerzos para proceder a una verdadera evaluación, falta de pura y dura de dinero, es decir, de medios, de partidas presupuestarias que deberían tener en realidad las leyes, sobre todo las leyes penales, para su evaluación, y finalmente, y no menos importante, la ausencia de datos y sobre todo, bueno, de datos de calidad. Pero esto no nos exime, ¿no?, de intentar hacer algo, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, y a esto es a lo que yo me he intentado dedicar. Bien es verdad que todavía quizá no con el nivel de profundización que merece la materia, ¿no? Bueno, ahí voy a lanzar unas cuantas sugerencias a partir de algunos datos que a veces más que probar algo, son meros indicios, ¿no?, a partir de algunos datos que tenemos o que podemos aspirar a alguna explicación parcial. Bueno, la buena relativa noticia en esta materia es que lo que tenemos que evaluar es bastante simple, porque el planteamiento del legislador también lo es. Entonces, desde este punto de vista, quizá deberíamos evaluar más aspectos de una política criminal sobre la intervención penal en materia de propiedad intelectual, pero el legislador hace aquí como hacen tantos otros sectores de la política criminal. Es decir, el legislador lo que hace es criminaliza más que antes, es decir, más conductas que antes ahora son delito, y al mismo tiempo sube las penas para las conductas ya criminalizadas. Por tanto, lo que el legislador pretende, aunque no lo diga a veces expresamente así, es algo muy claro, que es aumentar el nivel de intimidación en la población para que la población deje de cometer delitos contra la propiedad intelectual. Por tanto, estamos ante el clásico paradigma de la disuasión, del que, bueno, pues respecto al cual me he sentido pues muy emocionado de ver, no, ilusionado, la verdad, de ver que luego va a haber ponencias dedicadas a ese tema. Por tanto, no veo el momento, ¿no?, de aprender los nuevos avances sobre la materia. Pero lo cierto es que el legislador lo que hace es pues atenerse, como en tantas otras ocasiones, al paradigma de la disuasión, o, bueno, si queremos, pues prevención general negativa. Es decir, lo que hace el legislador es asumir que va a funcionar este aumento de la punición, pero luego es verdad que no se molesta mucho en evaluarlo. Puede haber otro objetivo, no quiero entrar mucho en esto por la falta de tiempo, pero lo cierto es que el objetivo central es el de la disuasión, ¿no? Bueno, ¿por dónde deberíamos empezar? Yo he decidido centrar en mi intervención en tres pilares, ¿no? Por un lado, y en orden secuencial, tiene cierta lógica hacerlo así, por un lado tenemos la efectividad, es decir, lo que tenemos que comprobar es, vamos a ver,
Se ha procedido a una reforma penal en 2015. ¿Esto ha supuesto algún cambio real en la aplicación o en la persecución penal de infractores o no lo ha supuesto? Esto, antes incluso de saber si funciona o no, tenemos que atender al tema de la efectividad. Una vez resuelta este dilema, tenemos que introducirnos en temas de eficacia, que realmente es donde está la parte más importante de una evaluación. Es decir, esto sirve, es decir, realmente estamos consiguiendo el objetivo planteado por el legislador toda vez que implícitamente, es decir, el objetivo de disuadir con la amenaza de sanciones, la gente se siente más intimidada y por tanto comete menos delitos contra la propiedad intelectual. Esto es lo que tendríamos que determinar y anuncio y anticipo que no es fácil y que yo no tengo la respuesta. Y finalmente, la eficiencia que pondera en el análisis coste-beneficio, es decir, una vez validados pues, algunos resultados en materia de eficacia y de efectividad, por supuesto, también, estaríamos en condiciones de decir, bueno, los objetivos que conseguimos compensan los costes que conlleva la implementación de esta política criminal, es decir, más cárceles porque las penas de prisión aumentan, en fin, más coste en investigación, cualquiera que fueran los costes implicados. Quizás un poco prematura a estas alturas proceder a un examen de eficiencia, quizá algún diagnóstico provisional como mucho, ¿no? Pero bueno, ya anticipo que aquí no nos vamos a meter y vamos a centrar la intervención sobre todo en la primera ¿no? El primero de esos extremos de la evaluación, que es la de la efectividad. Sobre la eficacia también comentaré algo, pero aquí sí que reconozco que me muevo en un terreno más resbaladizo, ¿no? Por falta de datos, más que nada. Bueno, la efectividad. Hombre, uno pensaría que a raíz de esta reforma de política criminal o de una política criminal como la ya esbozada, debería haber habido algún cambio, ¿no? Un antes y un después a partir de la reforma de 2015. Debería, puesto que es una reforma claramente endurecedora y probablemente, a mi juicio, es la más endurecedora de las que hemos tenido, eso se debería traducir en algunos indicadores que nos pudieran hacer pensar que ha habido un cambio hacia una aplicación más intensiva del derecho penal en este caso. Bien por la reforma penal en sí o también por el famoso caso Svensson, que ya ha sido comentado en la ponencia anterior muy oportunamente, porque en este caso este es el supuesto que propició que incluso antes de la reforma algunos responsables de páginas de enlaces fueran condenados. El caso de YouKiosk, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, creo, bueno, aquí esta ilustración es muy gráfica, se trata de datos de condenados, en este caso extraídos del Instituto Nacional de Estadística, pero vamos, básicamente estadística penitenciaria, donde vemos que efectivamente ha habido un antes y un después. Me parece tremendamente llamativo. Es decir, ¿hay un cambio como consecuencia de la puesta en marcha de la reforma? Claro que sí, que la hay. Estamos viendo que desde 2015, y hay que precisar que la reforma de 2015 entró en vigor a mediados de ese mismo año, pues tenemos un claro aumento de las condenas. O sea que efectivamente, primer diagnóstico, sí, sin duda, la política criminal, digamos, inaugurada en 2015 ha sido efectiva, ¿no? Es verdad que tenemos un problema con los datos, porque claro, si se fijan bien, aquí hay una agregación de datos entre delitos relativos a la propiedad intelectual y delitos relativos a la propiedad industrial. Lo deseable sería que contáramos con datos desagregados de forma que pudiéramos saber qué sector es el que acumula, digamos, mayor número de condenas o al menos tener la información acerca de si está habiendo también más condenas en el ámbito de la propiedad intelectual. Porque es verdad que la propiedad intelectual e industrial son realidades, o manifestaciones de la propiedad inmaterial que pueden tener un patrón común, pero como vamos a ver, también tienen matices diferentes y abarcan, digamos, fenómenos criminales también distintos. Lo cierto es que yo no he podido acceder a este dato. La verdad es que estoy por escribir a instituciones penitenciarias a ver si me pudieran facilitar los datos desagregados, cosa que, bueno, no he conseguido, pero sí que tenemos algún indicio indirecto. Por ejemplo, vámonos a la tendencia de hechos conocidos, por tanto, estadística policial, sobre delitos contra la propiedad intelectual y delitos contra la propiedad industrial en una serie temporal que abarca de 2010 a 2000, no lo veo del todo ahí, pero vamos, 2019, ¿no? Bueno, aquí sí que tenemos la suerte, gracias a que los datos cada vez están mejor en este apartado, ¿no? Más detallados, sí que tenemos la suerte de contar con datos desagregados, es decir, sabemos los hechos conocidos por la policía, básicamente, ¿no? En materia de propiedad industrial y en materia de propiedad intelectual. Lo que sabemos es que hay más delitos contra la propiedad industrial que contra la propiedad intelectual. Pero
Ciertamente, aunque hay matices en las tendencias de ambas realidades delictivas, sí que podemos decir que no ha habido nada especialmente revolucionario que te haga pensar, ¿no? Que nos haga pensar que ese aumento de condenas se haya traducido de manera o se haya aplicado de manera particularmente dispar. Es decir, es claramente probable que ese aumento de las condenas que antes veíamos a partir de la reforma de 2015 se haya centrado, evidentemente, sobre todo en delitos contra la propiedad industrial, pero también habrán aumentado muy previsiblemente, y aunque esto solo sea un indicio, en materia de propiedad intelectual. Luego volveremos a este gráfico o a un gráfico modificado partiendo de este mismo, porque hay más conclusiones interesantes que sacar de esto, ¿no? Bueno, vamos a intentar verificar algunos aspectos concretos de la reforma, porque la reforma, uno de los ejes de la reforma consistió en bueno, pues inaugurar la punición de responsables de páginas de enlaces o bien, según un sector de la doctrina, en aclarar que esto era delito, ¿no? Porque para ciertos sectores de la doctrina ya lo era y en realidad el caso Svensson vino a dar la razón, ¿no? En cierta medida. Bueno, aquí de nuevo nos encontramos con una falta de datos frente a la que solo podemos bueno, pues solo podemos complementarla, esta ausencia de datos, con algún otro indicador indirecto. Por lo menos tenemos datos de la Fiscalía y aquí sí que hay algún indicio bastante llamativo, ¿no? Porque, bueno, pues por fortuna, en la sección de la Fiscalía relacionada con la delincuencia, con la criminalidad, con la cibercriminalidad, nos encontramos con un desglose de procedimientos incoados sobre delitos contra la propiedad intelectual cometidos mediante TICs. Este dato es muy importante porque aquí sí que podemos trazar, ¿no?, o tener alguna pista sobre cuál ha sido el devenir de la incoación de procedimientos por delito contra la propiedad intelectual relacionado básicamente con Internet. No todos estos delitos, obviamente, tendrán que ver con páginas de enlaces, pero podemos presumir que algunos de ellos sí que tendrán que ver con este aspecto. ¿Ha supuesto un cambio la reforma en la incoación de procedimientos por 270, por delitos del 270 relacionados con las TICs? Claramente sí, de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que 2015 fue el año de la reforma y ahí tenemos un pico claro de 70 procedimientos incoados que serán básicamente, seguramente o probablemente bastantes de ellos por páginas de enlaces. Es decir, hay un antes y un después. Esto no se puede negar. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, podemos desconfiar de que esto luego vaya a buen puerto, pero es innegable que ha habido un cambio. Luego, efectividad, sí, más condenas, sí, más procedimientos incoados. Claro, como siempre pasa, esto como siempre digo, aquí hay como es como, ¿no? Como ocurre en disuasión, hacemos el símil con un elástico, ¿no? Es decir, siempre que se ponen en marcha nuevas estrategias de intensificación de la persecución penal, al principio hay mucho estímulo, mucho impulso para perseguir delitos, pero luego es como si estiras esa goma, ¿no? Pero luego no puedes estar todo el rato ejerciendo tensión y al final se acaba contrayendo, ¿no? Esa energía, ¿no?, persecutoria, y puede que algo de eso haya aquí cuando vemos cómo después de este aumento en 2015 de procedimientos incoados, luego bajemos, ¿no?, a niveles de 2013 o de 2012. Pero también hay una lectura complementaria, aunque lamentablemente no podemos asegurar que sea la correcta esta lectura, pero otra lectura posible es que efectivamente hemos logrado disminuir el número de delitos relacionados con páginas de enlaces. No hay que despreciar a la ligera esta posibilidad, que además un poco aquí iría o habría servido de refuerzo a esta realidad la actividad mucho más intensa de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, cerrando páginas web pues prácticamente a cientos, ¿no? También esto puede haber tenido alguna explicación, ¿de acuerdo? Claro, la Fiscalía lo reconoce, la Fiscalía en su memoria de 2016, que corresponde a 2015, nos dice que hay una tendencia alcista y que esta tendencia alcista se debe a básicamente el caso Svensson y a la reforma penal. La propia Fiscalía tiene, por tanto, esa impresión. Cierto que luego, en el terreno de las acusaciones, ya no tenemos, tenemos bastantes matices que realizar, ¿no? La línea naranja de esta gráfica presenta las acusaciones realizadas en Fiscalía frente a las acusaciones. Claro, hay una tendencia similar entre acusación y entre incoación de procedimientos y acusación. Estamos de nuevo en delitos específicos, es decir, en delitos del artículo 270 relacionados con las TICs. Es lo más desglosado que tenemos, ¿no?, en relación con esta realidad concreta. Pero ahí hay que matizar algo, ¿no? Y ese matiz viene de que la distancia entre acusación e incoación nunca es tan grande como en el periodo de máximo, digamos, furor aplicativo de la reforma. Es decir, vemos que para 70 procedimientos incoados
tal vez debiera haber habido pues una acusación, más acusaciones, ¿no? Esto lo que nos está probablemente indicando es que pese a ese entusiasmo, ese impulso punitivo, quizá no sea tan fácil formular acusaciones, quizás se deba a otro factor. En cualquier caso, hay una tendencia similar, pero luego vemos que esto no se traduce en un número desequilibrante, vamos a decirlo así, o desproporcionado de acusaciones, tal y como correspondería a la incoación de procedimientos, ¿no? Bueno, ahora vámonos a las prestaciones, porque hay un poco tiempo, hay mucho que abordar y tampoco quiero pasarme mucho de los 20 minutos. Vámonos a las prestaciones. Este es otro caballo de batalla de la reforma por las razones antedichas. Ya hemos visto un poco que podemos entresacar del tema de las páginas de enlaces. Las prestaciones. Las prestaciones, es decir, traducido en términos prácticos en España, ¿qué hacemos con los bares que retransmiten partidos de fútbol por lo pirata? Claramente, ¿no? Dicho mal y pronto. Recuperemos esta gráfica del Ministerio del Interior de datos policiales por hechos conocidos. Bueno, estamos viendo, pues sobre todo a partir de 2011, un descenso suave de la criminalidad hasta niveles importantes, pero con un descenso como escalonado y sin un movimiento muy brusco, hasta que llegamos a 2018 y vemos lo que podríamos denominar un outlier, es decir, un dato que llama mucho la atención. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? 500 y pico. Ahora mismo no lo veo porque tengo cortado la pestaña, pero bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué hay tantos en 2018? Bueno, pues si traigo a colación este gráfico aquí es porque tiene que ver con las prestaciones, tiene que ver con esta novedad legislativa. Vamos a verlo. Aquí tenemos algunas noticias de finales de 2018 donde aparecen redadas en 4.000 bares de toda España, 9.000 investigaciones, 20.000 visitas, etcétera. Es decir, este aumento de hechos conocidos se debe precisamente al tema de las retransmisiones deportivas piratas en bares. Es ni más ni menos que eso. Una macro redada que infla las cifras hacia arriba. Claro, esto es importante, ¿por qué? Esto es importante porque vemos que esos hechos conocidos no son del artículo 286, que el artículo 286 es el artículo que castiga básicamente el uso de descodificadores ilícitos o piratas, ¿no? O no autorizados, para ser más exactos, para acceder a servicios de prestación condicional, ¿no? Normalmente prestación de acceso condicional que es mediante dinero. Claro, esto es importante porque estamos viendo que estas conductas se están llevando al 270, por un lado. Y luego es importante también porque hay que tener en cuenta que la respuesta del 270 es mucho más, o considerablemente más contundente que la del 286. Luego, aquí también hay un aumento de la severidad en términos de disuasión. Es decir, no es simplemente una situación en la que digamos, bueno, lo que está ocurriendo es que simplemente delitos que se ubicaban en el 286 ahora pasan al 270, pero seguimos con la misma realidad delictiva. Uno podría pensar que eso es así, pero también hay que tener en cuenta los efectos punitivos extras, vamos a decirlo así, que tendría el paso de la catalogación de estas conductas como delito del 270 frente a la realidad anterior, donde se introducían vía 286 cuando se podía. Porque, repito, las prestaciones no estaban incluidas en el 270 hasta el 2015 y ahora sí están incluidas, ¿no? O por lo menos esta es una realidad claramente, en fin, claramente aceptada ahora mismo por la Fiscalía, por ejemplo, en sus circulares interpretando el delito. Bueno, fíjense, aquí hay un dato muy importante. Antes hemos visto las acusaciones. No he metido las acusaciones y las incoaciones de procedimientos de 2019 porque nos saldríamos de la gráfica, nos saldríamos de la escala. Fíjense que en el año 2018 hay 37 incoaciones de procedimientos por delitos del 270 relacionados con TICs. Bueno, aquí tenemos 555 procedimientos. 555 procedimientos. Y nos dice la Fiscalía que esto se debe precisamente a la ubicación del tema de las retransmisiones deportivas piratas en el 270 del Código Penal. Esta es una deriva relativamente reciente, podríamos decir, porque en la primera andadura de la reforma yo ya había visto algún auto de alguna audiencia provincial diciendo que el tema de las retransmisiones deportivas, pese a lo que decía el Código Penal ahora, había que incardinarlo por especialidad en el 286 y nunca en el 270. Y, por tanto, por principio de especialidad, al final acabamos aplicando un delito con una pena menor, pero parece que está cundiendo ¿no? Esta posible interpretación de aplicar el 270 o incluso un concurso de delitos entre el 270 y el 286 que de nuevo contribuiría a la exasperación punitiva ya comentada. Realidad sobre esto. Bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica que creo que también es interesante, ¿no? De nuevo, estamos hablando de incoaciones de procedimientos del 270 y del 286 en el nicho concreto de las TICs, ¿no? En 2019. Si nos fijamos, aquí tenemos
bueno, pues naranja oscuro, delito contra la propiedad intelectual, naranja más clarito, 286, delito de acceso condicional a servicios prestados a distancia mediante descodificadores ilícitos, ¿no? Tenemos que hay cierta dificultad después de todo para incardinar este fenómeno dentro del delito contra la propiedad intelectual, porque si bien ha habido 555 procedimientos incoados, luego las denuncias se han reducido, perdón, las calificaciones del fiscal, vamos, las acusaciones se han reducido a 190. En cambio, vemos que esa distancia es mucho menor en el tradicional delito donde se ubicaban, que es el 286, es decir, estamos viendo 181 procedimientos incoados por 286 frente, pues no lo veo ahora mismo, pues lo tengo ahí semitapado, pero 80 acusaciones. Pero también esto tiene otra lectura contraria, y es que la lectura contraria que podemos hacer es que a día de hoy, en 2019, este tipo de delitos se está recibiendo más acusaciones por el delito contra la propiedad intelectual, o ligeramente más, que por el delito del 286. Luego, esto también implica que la ley, pese a las dificultades que pueda estar habiendo entre, ¿no? por ese desfase entre incoación de procedimientos y acusaciones, pero esto significa que se está aplicando con más contundencia el Código Penal y que las prestaciones constituyen, por tanto, es decir, hay un cambio en el sentido de que ahora las prestaciones se están llevando con más frecuencia o con absoluta novedad por la vía del 270, ¿no? O sea que definitivamente sí que hay también aquí, por lo menos yo lo veo con estos datos, más efectividad, que no eficacia. Esto es un tema distinto. Bueno, voy a intentar ir terminando. El tema de la eficacia. El tema de la eficacia, esto para mí, bueno, no quiero ser pesimista, casi estoy a punto de decir que es una batalla perdida, pero quizá no lo sea. El problema es que hay muchas cosas que ya nunca sabremos. Cuando tenemos que hacer estudios empíricos en materia de disuasión, claro, uno de los factores clave para comprobar si una política criminal es eficaz es medir el tema, sobre todo una basada en la disuasión, obviamente, es medir el tema de la disuasión marginal. Y para medir la disuasión marginal, es decir, cómo la gente, en qué medida la gente ha modificado su conducta respecto a la situación anterior, necesitas hacer un estudio empírico, por ejemplo, por autoinforme antes de la reforma y después de la reforma. No me consta ningún estudio antes, así que la comparación ya no la podemos efectuar. Podemos hacer estudios después, pero esto, en términos de disuasión marginal, no nos va a dar mucha información. Hay otro problema en relación con este tema. Hay bastantes estudios empíricos en criminología sobre este tema, e incluso a veces por personas que no vienen de la criminología, pero el problema que yo veo, bueno, no es que sea un problema, pero el hecho es que la gran mayoría de estos estudios no valen para valorar en su completitud al menos la política criminal, porque se centran en la mayoría de los casos en conductas que son infracciones civiles o que son delito en otros países. Por ejemplo, las descargas piratas pueden ser delito a partir de cierto umbral en Estados Unidos, pero no en España. Entonces, eso de la gente descarga, la gente no descarga, eso realmente no está dentro de la esfera delictiva y, por tanto, no nos es útil para valorar la política criminal. Sí que es cierto que hay algún estudio, precisamente el de Gómez del Bis, donde hay una parte, alguna variable sí que es realizar conductas, infracciones de la propiedad intelectual a cambio de dinero, ¿no? Entonces, ahí teníamos un pequeño frente abierto donde podíamos ver algo de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para valorar la eficacia? Es tremendamente complicado, ¿no? No queremos tirar la toalla y, por tanto, seguiremos adelante a partir de series temporales de delitos, que ya es lo que nos queda porque no tenemos de momento otra cosa, ¿no? Por tanto, vamos a volver a regresar sobre el tema muy rápidamente ya y acabando esta exposición. Vamos a regresar al tema de los hechos conocidos. En este caso he decidido ampliar la serie temporal, aprovechándome de la calidad de los datos, esta vez sí hay que decirlo, lo bueno también, del Ministerio del Interior, y tenemos desde 2008 hasta 2019. Y hay una realidad muy cambiante, pero muy interesante a partir de esta serie temporal. Podemos ver que en 2008 y 2009 había más delitos contra la propiedad intelectual que delitos contra la propiedad industrial. Los delitos contra la propiedad industrial son la línea naranja, ¿vale? Y la más rojita es la propiedad intelectual. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que hay el bajón vertiginoso de los delitos contra la propiedad intelectual sucede en algún momento entre 2009 y 2011. Cuando se acabó con los delitos, cuando bajaron los delitos contra la propiedad intelectual, ¿cuándo fue? En algún momento entre 2009 y 2011. Luego, ¿qué es lo que vemos? Luego vemos una tendencia bajada desde 2011 adelante, y vale, está bien, es decir, hay una bajada clara, pero esta tendencia vemos que es muy suave. ¿Dónde está el impacto de la reforma de 2015? Es decir, si la reforma de 2015 tuvo realmente un efecto alguna eficacia en este punto, deberíamos haber asistido a la práctica aniquilación de los delitos contra la propiedad intelectual, porque ya había una bajada muy suave, es decir, deberíamos haber visto una bajada más vertiginosa. Esto no quiere decir
que no haya tenido un efecto, simplemente que no lo vemos a partir de los hechos conocidos. Dos apuntes para terminar sobre esto muy rápido. Bien, ¿qué explica la bajada del delito? La reforma del 2010 tampoco lo explica, porque la reforma del 2010 lo que hace es introducir un tipo atenuado. Aparte de que esa bajada, como vemos, sucedió sucedió antes de la reforma, ¿no? O parte de ella sucedió antes de la reforma. Pero claro, lo que hace la reforma, mucho ojo con esto, es bajar las penas. Pero bajar las penas no influye en los hechos conocidos. De hecho, si aplicamos la lógica de la discusión, cuando tú bajas las penas para los manteros, que fue lo que ocurrió, deberían haber aumentado los delitos, cosa que no sucedió. De hecho, siguió bajando. Es decir, ahí no se informa sobre las penas, se informa sobre los hechos conocidos. O sea que la reforma del 2010 no tuvo ningún impacto. La reforma de 2015, bueno, no tuvo ningún impacto. No hay un impacto que se refleje ahí, es lo que habría que decir con mayor propiedad. La reforma del 2015 tampoco. ¿Cuál es la explicación de que baja el delito? Yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es la siguiente. Mi hipótesis es que ha bajado el delito contra la propiedad intelectual por la pérdida de utilidad económica que tiene un bien pirateado relacionado con la propiedad intelectual. Es decir, probablemente no haya mucho más, ¿no? Es decir, dicho de otro modo, a fecha de 2011 a nadie le interesa comprar CDs y DVDs piratas, por tanto nadie vende ya DVDs, los manteros ya no te venden DVDs piratas, lo que te venden son camisetas falsificadas del Madrid o del Barcelona. Por eso vemos una tendencia distinta o algo distinta en relación con los delitos contra la propiedad industrial, porque vemos que con los delitos contra la propiedad industrial, incluso en 2011 empiezan a subir esos delitos. Es decir, es una realidad, no voy a decir completamente distinta, pero que sí que se ve que la propiedad industrial tiene sus propios matices y sus propias formas de aparición criminal, ¿no? De hecho, vemos que también incluso baja los delitos contra la propiedad industrial antes de la reforma y luego la bajada es de nuevo muy suave en ese ámbito delictual. Por tanto, no hay conclusiones claras sobre la eficacia mirando esta evolución delictiva. Es decir, parece que la bajada de delitos debió deberse a otros factores. Pero concluyo con este matiz. Es posible que esté funcionando eficazmente. Es decir, lo que reflejan estas gráficas para mí es lo que llamamos selectividad operativa del sistema penal, que quiere decir básicamente, traducido a esta realidad delictiva, que probablemente la actividad de la policía se centre más en delitos contra la propiedad intelectual e industrial de dimensión callejera, es decir, vayan más a por aspectos más claros, ¿no? Como el tema de los manteros, algún locutorio o una cosa así, ¿no? Claro, por esto precisamente es probable que apreciemos esta evolución, pero quizá esté funcionando en nichos más concretos sobre los que no disponemos información. Por ejemplo, si tuviéramos la posibilidad de conseguir datos desagregados de delitos del 270 relacionados con las TICs, yo creo, esto es una creencia, no tengo ningún dato para afirmarlo, que probablemente sí que veríamos un descenso vertiginoso de esos delitos, que precisamente es lo que pretendía la reforma penal, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión, parece ser que sí que ha habido una evaluación provisional, sí que ha habido un cambio en la aplicación de la política criminal de 2015, lo hemos visto en el número de condenas, lo hemos visto en lo de las retransmisiones deportivas, matizadamente lo hemos visto en el tema de los delitos de las páginas de enlaces. En cuanto a la eficacia, tenemos quizá pues que actuar aquí con más reserva a la espera de explicaciones más convincentes sobre qué puede haber pasado aquí, pero sí que podemos afirmar con claridad, y con esto de verdad que concluyo, que no se aprecia en la tendencia del delito, ¿no?, un impacto significativo de esa reforma de 2015. Así que, bueno, sin más, pues ya dejo de hablar. Muchas gracias. Y para cualquier feedback o lo que sea, pues ahí está el correo, aparte de lo que debatamos hoy. ¿De acuerdo?